Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones en esta mañana. Estamos aquí y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda semana del estudio que estamos teniendo acerca de la palabra, de donde fundamentamos nuestra vida. Sumergiéndonos, como dice la serie, sumergiéndonos en la palabra, obviamente trae beneficio. Y esta semana, bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema que llevamos en esta serie y realmente los cambios que hace en nuestro interior la palabra de Dios es tremendo. Yo sé, y pues como me gusta leer, hay muchos libros buenos. ¿Hay libros buenos? Hay libros buenísimos. He leído algunos libros, lo he mencionado algunos a veces, por ejemplo, El despertar de la gracia, para mí es un clásico. Ese libro lo habré leído unas 3, no más veces, como 5 veces. De Charles Stanley, me encanta, es uno de los escritores que sigo, de Swindoll, disculpe, de Swindoll, muy buen libro, El despertar de la gracia. Hay otros libros como Pásame otro ladrillo, muy buen libro también. Hay muchos libros, pero ¿saben qué? Cuando uno lee los libros uno aprende, pero en realidad, realmente cuando uno lee la Biblia, la diferencia es que la Biblia cambia vidas. Muchos libros son buenos, muchos libros nos informan, pero la palabra de Dios es viva y puede cambiar. Tiene el poder, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural justamente de cambiar cosas, en especial cambiar el corazón del hombre. Porque es la palabra de Dios, el que nos hizo, el que nos creó, y vamos a estar viendo en esta semana, en esta mañana, 7 razones por qué la palabra de Dios realmente es y cómo puede afectar nuestra vida, y cómo hoy día, como dice ahí, nos cambia a través de la Biblia. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe sobre el universo. Y la gente desconoce a veces ese poder que tiene la palabra de Dios. Por eso cuando dice en el libro de Génesis, y dijo Dios, ¿por qué habrá dicho ese término, y dijo Dios? Porque la palabra de Dios es realmente tremenda, es gigante, e inclusive con ese poder, con ese trompeta de Dios, con esa voz de Dios que simboliza en Tesalonicense, dice que con su voz, hace rato que están jugando con el micrófono, ¿cierto? Déjenlo ahí nomás por último y están moviendo ahí. Y realmente encontramos justamente que la palabra de Dios, cuando Dios dice en su palabra que con trompeta de Dios, o sea, con su palabra, los muertos en Cristo resucitarán. Mi hermano, es la palabra de Dios la que va a hacer justamente que las personas se levanten cuando venga Cristo. E inclusive cuando Cristo vuelva en su segunda venida, dice que con la espada de su boca matará al inicuo, al anticristo, al falso profeta, y dice con la espada de su boca. ¿Y a qué se refiere con la espada de su boca? Con la palabra. O sea, con la palabra de Dios va a aniquilar al anticristo, al falso profeta, a encarcelar al Señor. Porque la palabra de Dios, mi hermano, es sumamente poderosa. Muchos científicos han creído justamente en el universo, en que se formó, hay muchas teorías de cómo se formó la Tierra, pero ¿sabe cuál es el gran problema que ha tenido siempre las teorías? ¿Sabe cuál es el problema? Es la causa. Porque hoy día las teorías no hablan del efecto. Y me acuerdo hace muchos años atrás que obviamente hoy día la ciencia ya lo descartó. O sea, un científico serio, y voy a hablar de uno serio, no cree en el Big Bang. ¿Ya? Eso nos enseñaron a nosotros en la escuela por creencias que habían, pero en realidad hasta el mismo creador del Big Bang, en realidad él nunca estaba tratando de hacer vernos a nosotros que había realmente existido una explosión, solamente que él ocupó ese término en un estado estadounidense, que lo único que quiso interpretar algo científico al ser humano común y corriente como nosotros lo entendiéramos. Él dijo que hubo una explosión, pero en realidad no estaba tampoco diciendo eso. Pero hoy día un científico serio no cree en el Big Bang, por si no lo sabía. ¿Ya? He tenido la oportunidad de conversar con algunos astrónomos de acá del Tololo, y conversando este tema me han dicho que nosotros eso nunca lo hemos creído. Ellos creen en otras cosas. Pero, ¿sabe cuál es el gran problema? Es la causa. Y al mirar la palabra de Dios,
¿sabe cuál fue la causa en base a nuestra fe que creó los cielos y la tierra? La palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase los animales. Y dijo Dios, la palabra de Dios realmente tiene un tremendo poder. Y ese poder a veces no nos damos cuenta que está en nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, si anda usted con su Biblia, Salmo 33, versículo 6, y aprovecho de pasar un aviso. ¿Alguien necesita primero lapicitos? ¿Alguien necesita lápices? Ahí levante la mano y los porteros les van a pasar lapicitos. Levante la mano y le van a pasar un lapicito. Solamente con su mano en alto. O si le falta hojita, lo mismo. ¿Alguien le falta Biblia? ¿A todos tienen Biblia? Bueno, les voy a pasar un dato. Resulta que vamos a dejar algunas Biblias en la entrada de la iglesia, ¿ya? Así que si alguna vez, por ese motivo, usted viene del trabajo y estamos acostumbrados a usar Biblia, saque una Biblia de las que está adelante y pueda ocupar esas Biblias. ¿Les parece? Pero ¿cuál es la recomendación? No se la lleve, ¿ya? Déjela ahí para que otro después la pueda estar usando, ¿ya? Así que si alguien necesita Biblia, váyase para allá adelante y van a ver siempre 6, 7, 8 Biblias ahí para el que la quiera ocupar. Bueno, dice la Biblia en el Salmo, capítulo 33, Salmo 33, versículo 6. Todos juntos, ¿les parece en esta mañana? A la 1, a las 2 y a las 3. Así que si tú te das cuenta, como yo te contaba acerca de esta gran explosión que hubo en el cosmos y que se formó, faltaba una causa. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que yo le creo a Dios. Por la palabra de Jehová, esa es la causa. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, Dios sopló y las cosas se hicieron. Y eso es lo que produjo justamente la causa que tenemos hoy día delante de nosotros, el universo. Tú eres la causa. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, ocupó la misma palabra, ¿ya? Que estamos viendo aquí, por el aliento. Cuando Adán y Eva fueron formados, dice que Dios sopló, o en otras palabras, dio su aliento, ¿ya? Su aliento de vida. De ahí viene la palabra, el origen que es neuma. En el griego le dan término a eso, el neuma. ¿Le suena parecida esa palabra neuma? A neumático. ¿Y qué tiene el neumático adentro? Entonces la palabra neumático nace del término que tiene aire, o aliento, o soplo. Así que para que sepa usted, cuando usted va y le dice a su hijo, por favor, échale 35 libras de neuma, de aire, de aliento. Así que hemos visto justamente a través de la palabra de Dios que de esa gran explosión, como te decía, hay obviamente una causa, y esa es la palabra de Dios. Vimos la semana pasada, en la noche, estuvimos hablando de ciencia, un poco de ciencia, y estuvimos hablando acerca de cómo algunos hombres fueron obviamente, si hubieran leído la palabra de Dios, hubieran encontrado que el Señor lo había dicho muchos años antes de que ellos hicieran algunos descubrimientos. La palabra de Dios nos decía antes que Galileo Galilei que la tierra justamente estaba en el aire a través del libro de Job. Y uno decía, ¿y por qué no leyeron la Biblia mejor? Porque la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de ello. Por eso hemos visto algunos, como la palabra de Dios, que el Señor dijo que Dios a través de su aliento dio vida sobre la creación, pero algunos hombres decían que no, que el ser humano y el mundo se había creado por generación espontánea. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿No? Oye, ¿no se olvidaron cuando fueron a la escuela? ¿Se olvidaron ya? Yo me acuerdo todavía cuando estaba en la escuela y en ciencia me enseñaba mi profesora de que antiguamente se creía que las moscas, por ejemplo, nacían por generación espontánea, sola.
porque veían un trozo de carne y de la carne salían gusanos y de los gusanos se transformaban en mosca, así que las cosas se creaban por generación espontánea. Hasta que vino un hombre cristiano, muy cristiano, buen cristiano, llamado, Reddy de uno, bien, y otro más, Pasteur. Pero ambos cristianos por si acaso. ¿Y saben qué dijeron ellos? No, aquí tiene que haber otra cosa. Pescaron un trozo de carne, y aquí ustedes se van a acordar en la escuela algunos, y lo metieron dentro de una caja con malla. Y se dieron cuenta que la carne no le salieron gusanos. Y claro, y ahí se dieron cuenta de que venía una mosca, ponía un huevo y del huevo aparecía una mosca. Y se eliminó la generación espontánea. Pero les digo algo, el Señor ya había dicho eso. Porque hoy día nos apoyamos muchas veces en ciencia para decir que justamente hombres de los tiempos antiguos, como Pasteur, como Cuvier, dijeron justamente que no existía la generación espontánea. Pero la Biblia lo había dicho antes. Eso estuvimos hablando un poco la semana pasada. Por eso el Señor cuando dice en su palabra que hay luz y hubo luz, dijo que haga esto y sucedió eso. Y hoy día yo te puedo decir que Dios sigue siendo el mismo y ayer, de hoy y por los siglos. Entonces hoy día, ¿por qué no le creemos un poco más a la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida? En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, están en su guía por si acaso. Si no, va a estar en pantalla o si no, está en su Biblia. Pero para dar comienzo en esta mañana, después de esa introducción, en Juan 6, 63, vamos a estar hablando acerca de esto, de cómo la palabra de Dios nos cambia. Y no solamente la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, sino que también el Señor dijo, el Espíritu es el que da ¿qué cosa? Vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Mi hermano, esto es vida. Y si mi relación, por ejemplo, mi relación matrimonial está medio a morir saltando, ¿qué le puede dar vida? Si la relación con mis hijos está más o menos, ¿qué le puede dar vida? Estoy bromeando por si acaso, ahí están todos ahí. Y los hombres de negro también. Así que cuando vemos lo que está diciendo Jesús, Jesús nos habla y no solamente son palabras. Estamos hablando de un poder espiritual de parte de Dios sobre nosotros, donde realmente cada uno de nosotros podemos tener una vida y poder triunfar. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Debería subrayar viva y eficaz. Es donde no debemos olvidarnos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando dice la palabra de Dios es viva, en la palabra en griego viva, yo sé que siempre digo estas palabras en griego, no es para demostrar que uno tiene conocimiento, solamente porque hay algunos que les gusta aprender. De la palabra viva en la Biblia, en el griego, es la palabra sao, con Z. Y que después la palabra sao se transformó por zo. ¿Ha escuchado una palabra? Cuando estamos hablando de seres vivientes, ocupamos la palabra zo. Y si queremos estudiar a los seres vivientes, le vamos a llamar zo, que es viva, y logía, estudio. El estudio de los seres vivientes. Pero su origen de esta palabra está basada en la palabra de Dios y es viva.
Entonces la palabra de Dios es sao, o so, es viva. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Les parece que oremos para dar comienzo a este estudio en esta mañana? Y vamos a estar hablando cómo me cambia la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa para poder crecer, para poder aprender, pero también en especial para poder cambiar. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú tienes el poder, Dios, de cambiar al corazón más duro sobre este lugar. Cambia mi corazón, Señor. Cambia el mío, Padre, porque somos hombres pecadores, somos hombres que realmente no merecíamos en ningún momento tu sacrificio. Pero a la final, por amor, quisiste tú hacer todo por nosotros. Nos rescataste, hombres viles, como dice tu Escritura. Y a la final no escogiste a sabios, sino escogiste a necios, para que tu gloria se manifestara en nuestra vida. Y damos gracias porque sí hemos podido experimentar el cambio en nuestra vida a través de haberte conocido a ti, a través de conocer la palabra de Dios. Pero realmente, como sabemos que el Evangelio, Dios, es progresivo, vamos a seguir cambiando si nosotros te permitimos, Dios, obrar en nuestro corazón. Bendice en esta mañana, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, quita todo pensamiento, quita toda cosa que nos distraiga, porque sobre todo cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, Satanás no quiere que nos sumerjamos en ella. Bendice Dios esta mañana a cada uno, al que viene buscando una respuesta, al que viene a buscar de Dios. Creo que está en el mejor lugar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bendice esta mañana a cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la palabra de Dios tiene la capacidad para cortar el corazón de toda cosa. Pero realmente, ¿qué necesito en mi vida? Necesito en mi vida, obviamente, y lo está diciendo la palabra de Dios. Dice un gran predicador, uno de los predicadores famosos o grandes que hubo en la tierra, dijo lo siguiente: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar vidas. Así que por eso les decía que el conocimiento de la Escritura no es tan maravilloso, sino el cambio que produce en nosotros. Hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento, pero no se sujeta al cambio de Dios en la vida. Y la primera forma, cómo cambia la palabra de Dios en nuestra vida, y número 1 ahí en sus hojas, la primera manera que me cambia la palabra de Dios es que, y anote esto, renueva mi vida. Lo primero que cambia la palabra de Dios en mí es que renueva mi vida. ¿Y qué significa eso de renovar la vida? El renovar quiere decir que hay algo. Y el renovar quiere decir que hay que mejorarlo. El renovar es cuando usted, por ejemplo, en su casa, tiene su casa y usted ve su casa y tiene una pinturita de varios años y usted le dice a su esposa o a su esposo, ¿sabes qué? Vamos a renovar la casa. No es cambiar la casa en su totalidad, es renovar la casa. Y renovar la casa significa hacer cambios y mejoras. La palabra de Dios ya reconoce tu vida. Tú tienes una vida. Tú tienes un pasado. Tú tienes quizás un sufrimiento. Tú tienes cosas en tu vida que han venido por años. Y cuando tú realmente buscas de la palabra de Dios, el Señor quiere ocupar inclusive hasta tu pasado para transformarlo en algo mejor. Yo discrepo de mucha gente que tiende a decir, olvidémonos ciertamente de lo que queda atrás y me extienda lo que está delante. No, porque inclusive 1 Corintios capítulo 10 dice que no nos olvidemos de las cosas que sucedieron en los tiempos antiguos, sino que nos sirvan como ejemplo. Entonces yo no me puedo olvidar de mi pasado me dio mi carácter, por la crianza que yo tuve tengo mi carácter, tú también. Dependiendo del tipo de padre que tuviste, ha hecho gran parte de ti, o si no tuviste, también ha hecho parte de ti. Donde creciste, tu ambiente tiene cierta influencia sobre tu vida. Entonces hay que entender que el Señor, cuando conocemos la palabra de Dios, nos renueva. Dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 18,
Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿por qué cosa? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias, o seamos dentro de la creación lo primero. Déjame decirte que tú eres lo más importante, el ser humano es lo más importante en la creación. No los delfines. Para los socios de Greenpeace, por si acaso, Dios, la importancia que le da al ser humano está sobre y es superior sobre cualquier otra creación. Y hoy día a veces, y esto es una crítica, a veces donamos más a la creación que a la primicia de la creación. Hoy día ayudamos más para rescatar delfines que comprar tratados para que gente se salve. Eso es ilógico, eso no es dentro de los principios de Dios, no es correcto. Y yo sé que algunos van a filosofar y van a decir, pero pastor, ¿y qué saco si le pongo todo para allá y después no van a tener tierra? El Señor va a hacer una nueva. Amén. El Señor va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, pero nuestras primicias son los seres humanos. Por eso tenemos que invertir en gente que no conoce a Cristo como su Salvador, porque son las primicias. Y es por eso que ellos, sin la palabra de Dios, primeramente no pueden ser salvados, ninguno. Sin la palabra no pueden ser salvados porque la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír ¿qué cosa? Por eso es importante, porque la palabra de Dios es la que cambia, la que renueva. Ahí en 2 de Timoteo, por si acaso, capítulo 3, versículo 15, no está en sus hojas, 2 de Timoteo 3:15 dice... Hablando de Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de un joven Timoteo que aprendió la palabra de Dios, ¿saben de quién? De su mamá y primeramente de su abuela. Qué importante que los abuelos, los papás puedan hablarle a sus hijos y a sus nietos de la palabra de Dios. He tenido la oportunidad muchas veces me ha tocado de hablar con personas. Me acuerdo un día, hace un tiempo atrás, estaba hablando con don Jaime Estete. Algunos lo conocen aquí, quizá Orlando lo va a conocer, mi mamá lo va a conocer. Pero don Jaime es el dueño de los hidrocentros, ¿ya? Del negocio que está al lado. Y tienen varias sucursales en todo el país. Y un día estaba hablando con don Jaime y cuando iban a inaugurar este local, don Jaime me llama y me dice, pastor, ¿alguna posibilidad que usted venga a bendecir la inauguración del local? Y a mí me pareció raro que un empresario me esté diciendo, venga a bendecir el local. Yo le dije, sí, no tengo problema, y hablé con él y me dijo, ¿sabe qué? Yo siempre he sido cercano a las cosas de Dios, pero yo no soy un practicante, yo trato de vivir a Dios a mi manera. Eso lo he escuchado también un montón de veces. Y yo le dije, pero ¿por qué usted quiere que le bendiga el local? ¿Por qué un pastor? Me dijo, ¿sabe qué? Es que yo más o menos hasta los 8 años fui a una iglesia. Y mi abuelita me llevaba a una iglesia bautista. Entonces, yo siempre he creído en Dios y es porque mi abuela me inculcó que teníamos que buscar a Dios. Qué interesante. ¿Ya? Y a lo mejor un empresario con todo lo que hace, que locales en todos los lugares, me decía, yo quiero la bendición de Dios. Ahí uno aprovecha de predicarle, de decirle, de hablarle del Señor, porque una cosa es que la semilla quedó plantada, pero esa semilla necesita fruto algún día. Y esa persona necesita reconocer un arrepentimiento, necesita saber que ore por él también. Si usted se lo acaba de mencionar, ore que algún día él pueda entregar su vida al Señor. Pero tiene un porcentaje que mucha gente no tiene, que es buscar a un Dios. Pero qué importante cómo su abuela marcó la vida justamente de este empresario. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que usted haya revivido, que usted tenga vida en Cristo Jesús,
que usted tenga eternidad es simplemente por la palabra de Dios que permanece en usted. Así que realmente la palabra de Dios renueva mi vida. Pero también la palabra de Dios, la segunda forma que la palabra de Dios cambia mi vida es que erradica mi culpa. Número 2, erradica mi culpa. Número 2, erradica mi culpa. Y déjeme decirle algo, esto es grandioso, es precioso. Porque la culpa, según la palabra de Dios me hace en mi vida no tener culpa si yo hablo con mi Dios, si yo soy sincero. Es por eso que la palabra de Dios es tremenda. Hace años atrás se me acercó un hermano, lo he contado otras veces como ejemplo. Se me acercó un hermano hace años atrás que estaba por nacer su bebé. Y se me acerca y me dice, pastor, tengo una inquietud, ¿me puede ayudar? Yo le dije, sí, hermano, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pastor, tengo miedo porque van a ser mi hija y tengo mucho miedo. Y yo le dije, ¿pero miedo a qué? Es que, pastor, yo antes de casarme y tener hijos hice cosas totalmente horribles. Y ni siquiera le voy a contar qué cosas hice. Y tengo miedo porque no vaya a ser cosa que esas cosas que hice se traspasen en maldición generacional a mis hijos. Porque había leído un pasaje que el Señor visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, Deuteronomio capítulo 6. Aunque es un pasaje totalmente mal aplicado como él lo estaba aplicando, déjame decirte que algo que hiciste tú no pasa vía genética a tus hijos. No es así. Lo que sí es que el ejemplo de nosotros, nuestros hijos lo ven y se tiende a ver como que viene genéticamente, pero no. Hay algunos estudios que hablan de eso, pero en realidad no hay nada, y yo creo que no, porque el Señor es justo. Y Dios no haría, y yo no veo a Dios, es como lo mismo, si yo aplicara la culpabilidad de un pecado a nuestros hijos, es lo que muchos quieren hacer después con la salvación. O sea, si yo me salvo, entonces mi hijo también se puede salvar. No, no es así, es individual. Las culpas, las consecuencias siempre son individuales. Y esta persona me dijo, pastor, es que yo tengo miedo por esto porque yo todavía no me sano de las cosas que hice. Y ahí yo le pude leer esa vez Romanos 8, capítulo 1, que son pasajes importantes para decirle a una persona que no hay ninguna condenación en Cristo. Yo le creo al Señor. Y cuando Él dice ninguna condenación, si tú hiciste cosas hace un día atrás horribles, un día atrás, unas horas atrás, y tú hablaste con Dios, te reconciliaste con Dios, ninguna culpa debería existir. Pero es Satanás tan astuto que te hace sentir culpable. Porque si Satanás te hace sentir culpable, él te pone en duda la palabra de Dios. Y se acuerda cuando Satanás habla con Eva, con que Dios dijo, ¿no moriréis? ¿Moriréis? ¿Se acuerda? Disculpen, ¿moriréis? No, no morirán. Satanás diciéndole, no, Dios te está mintiendo. No, Dios no miente, no es hombre para que mienta. Entonces, déjame decirte que realmente Dios no quiere para ninguno de nosotros que pases la vida llevando una carga de culpabilidad. Y hayas lo que hayas hecho, hayas lo que hayas practicado, Dios quiere que seas libre de la culpa. Y yo te digo que hay gente que se me acerca muchas veces hablando acerca de cosas del pasado. Y gente me dice que me siento tan culpable, he hecho cosas, pero sabes que
ahí es donde uno tiene que muchas veces hablar con estas personas y mostrarle la palabra de Dios. Esto no está en sus apuntes, lo que voy a decir, pero si quiere anotarlo, anótelo. Cuando hable con una persona que tiene culpa por su pasado, léale los siguientes versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. No está en sus hojas esto, ¿cierto? No. Todos juntos. Eso es maravilloso porque en un libro que leía a este versículo le llaman el jabón espiritual. Bonita frase, ¿cierto? El jabón espiritual. Porque el jabón tiene dos facultades. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos ahí, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Estos dos términos, una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la limpieza de Dios. Y hay mucha gente que pide perdón a Dios. Hay mucha gente que dice, Señor, perdóname por lo que hice. Pero no se limpia. Y es ahí donde hay que entender que la palabra de Dios, Dios mismo, tiene el poder de perdonar, pero también limpiar. Romanos 8.1, otro versículo para hablar con alguien que a veces tiene problemas con su pasado o con su presente, que está pidiendo perdón pero no siente la paz. A algunos de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, pero a algunos de ustedes le ha pasado que después de haber orado y pedir perdón, aún así como que quedamos con como que falta algo, como que tengo que orar otra vez porque a lo mejor no me escuchó el Señor, como que a lo mejor me salté una palabra, así que la voy a hacer de nuevo. Y me ha pasado que yo a veces he hablado con gente, jóvenes, y me han dicho, pastor, he orado como 3, 4 veces, pero todavía no quito esa sensación de mí. Y yo sé que Dios, y yo sé que limpia a Dios, pero todavía siento eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que la palabra de Dios tenemos que hacerla nuestra. Y cada vez que venga a tu mente un pensamiento de decir, pero es que todavía siento eso, inmediatamente tienes que contraponerlo contra la palabra de Dios y decir, no, es que Dios dice que lo hizo, porque Satanás es mentiroso. En Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Si yo busco de Cristo, voy en oración a Dios, confieso mi pecado, me aferro a su palabra, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Pero si obviamente yo no estoy aferrado a Dios, no estoy conforme justamente a Dios y no me conformo a mi naturaleza, posiblemente sí voy a sentir culpa. Mientras más culpable, más cercano a Dios, va a hacer que usted elimine su culpa. Porque el Señor obviamente, el Señor es verdad. ¿Y por qué acercarnos a la palabra de Dios en tiempos difíciles? Porque no se olvide que lo mencioné la semana pasada, que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Se acuerda de eso? Que di ese ejemplo, que el que se cree guapo, y hablamos del Dani que está ahí, Dani, el ejemplo que no me está haciendo, no papá, otra vez no, por favor. ¿Ahora no te creí guapo o te creí guapo todavía? Ya no. Ya no. Está bien, pero antes él se creía guapo. No lo moleste, si está bien. Es que se creía guapo, él se paraba en el espejo en la casa y se miraba, se ponía así y decía, soy rico. Y me decía a mí, papi, de verdad soy rico, ¿no? No, así él allá arriba. Hoy día, bueno, todas las guaguas son bonitas cuando nacen, pero después ya cambia. Y no, ese es nuestro ego. Y yo decía que el espejo, cuando uno se considera sobre algo bonito, todo lo que sea, y hablamos de un espejo, uno se mira poco. Pero mientras más pases en el espejo, ¿qué sucede?
más feo te das cuenta que eres. Así que cuando usted escuche de alguien, oye, ¿por qué se demora tanto en el baño? Porque es feo. Cuando se demore alguien en el baño, golpee la puerta, apúrate, si no tenía arreglo, dígale. No, porque buscamos imperfecciones y yo decía el otro día que una de las cosas maravillosas que Dios ha creado ha sido el maquillaje para tapar esas impurezas, esos poros, la cara y arreglarla, pero queriendo ocultar algo. Pero eso lo da el espejo. El espejo no corrige, el espejo muestra. La palabra de Dios no corrige, la palabra de Dios muestra. Soy yo el que tengo que tomar la decisión de pegarme una maquillada. Soy yo el que tengo que ir donde Dios y decirle, Señor, perdóname, voy a dejar de tener culpa. Tu palabra me dice que no debo tener culpa, entonces yo tengo que vivirla, pero soy yo. No culpemos a Dios ni las circunstancias a nuestro alrededor por las cosas que nos pasan, sino la decisión pasa netamente por mí. No es por lo que Él me dice, no es por lo que Él me dijo, no es por lo que Él piense, no es por lo que me ha sucedido, no es por el barrio en que crecí, no es por los padres que me tocó. La decisión de cómo soy es netamente mía. Y ojo que eso Dios lo sabe. Por eso Dios en ningún momento va a venir a decirte, venga, yo sé que usted no tuvo papá, venga para acá, yo lo voy a ayudar. Déjeme decirle que yo no veo a ese Dios en la Biblia. Yo veo un Dios que va a decirle, reclamaste, te quejaste, pide perdón, porque yo te creé. Y te creé sin papá, y te creé sin mamá, pero dame la gloria a mí porque tú existes. Así que arrepiéntete, pide perdón y yo te ayudo. Y algún falta por ahí el que diga, ayúdate y yo te ayudaré. No, eso no está en la Biblia, por si acaso. Ayer lo vimos en el juego de matrimonio. No hice trampa ayer por si acaso en el juego de matrimonio. ¿Qué? Bueno, los que no vinieron a matrimonio, doy gracias a Dios por la reunión de matrimonio que tuvimos ayer. Amén, fue buena, nos la pasamos bien. Pero también un dato, les paso un dato. Inscríbase por favor, porque a la final habían poquito inscritos y aparecieron muchos. Así que inscríbase para la próxima. Porque así podemos tenerle, no sé, más cositas de las que comimos ayer. Un chapsui de pollo. Bueno, podríamos tenerle más cosas, pero por eso avísenos. Pero estuvimos hablando, y un paréntesis, estuvimos hablando que fue un tema muy interesante, que hablamos de las prácticas sexuales dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que no es incorrecto? ¿Cómo hoy día la sociedad está diciéndonos que hay cosas correctas? Hablamos del uso natural versus el uso artificial. Estuvimos tocando ese tema. Y la idea es cómo podemos hablar con nuestros hijos y enseñarle y transmitirle lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hablamos de las grabaciones que hoy día en muchos matrimonios hacen. Hablamos de temas como esos, si son correctos o no son correctos. La estimulación externa. Alguna debería haber venido. Bueno, será para otra vez. Pero son temas que muchas veces no tocamos y fue un buen tema. No se grabó tampoco. Si alguien dice, pastor, ¿se grabó? No, no se grabó. Así que para la próxima, venga. Entonces, mi hermano, es un gran alivio para el sentimiento de culpa, para la reducción de la vergüenza, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 26, le estoy dando algunos versículos ocupados para hablar con alguien que tiene culpa. En Efesios 5, versículos 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Hizo que la vida tuya fuera para santificarla, habiéndola
tiempo pasado, no tiempo presente. O sea, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es efectiva desde el mismo día en tu vida. Dice, y habiéndola pasado, purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué cosa? Dios a través de su palabra elimina y limpia la culpa de cualquier cosa que haya sucedido en nuestra vida. Y ahí el énfasis es por la palabra o mediante la palabra. Así que cuando tomo la palabra de Dios, lleno mi mente con ella, mi mente se lava. ¿Me entiende? Entonces, cuando una persona siente culpa por su pasado, ¿qué necesita meter en su mente? La palabra, porque la palabra va a lavar su mente, va a lavar su culpa, va a lavar sus rencores, va a lavar su rabia, va a lavar su enojo. En una ocasión Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, eso está así en sus hojas, amén. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Todos juntos. Juan 15, 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Con qué el Señor limpió sus mentes? Con la palabra. Número 3. ¿Cómo renueva mi vida? ¿Cómo puede erradicar mi culpa? Son los dos puntos que hemos visto anteriormente del poder de lo que tiene la palabra de Dios para cambiar mi vida. Pero número 3, la palabra de Dios cambia mi vida activando mi fe. Activando mi fe. No solamente elimina y erradica mi culpa, a la vez, mientras está limpiando mis culpas, está activando mi fe. Hoy día estamos viviendo en un mundo donde la mayoría de la gente no se siente seguro. ¿Se siente seguro? No. ¿Se siente seguro? En los barrios quieren poner portones ahora en la entrada. ¿Por qué no se sienten seguros? ¿Cuántos de ustedes pusieron protecciones en su casa? No se siente seguro. Cuando llega a la iglesia, le pone llave al auto, lo deja abierto. Pero si está en la iglesia, por mano. No, los que quedan adentro de la iglesia, ahora les dijo algo más seguro allá afuera que aquí adentro de la iglesia. Es por eso que me acuerdo cuando era joven me enseñaban que en el reino celestial de Dios las puertas no iban a tener chapas, porque no hay maldad. Entonces hoy día nos sentimos inseguros. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es la que nos hace estar seguros. Hoy día estamos viviendo tiempos complejos. Pero ¿por qué nos asustamos tanto si la palabra de Dios dice que tú estarás bien? Porque la palabra de Dios debería activar nuestra fe. Hablaba con un hermano ayer y estábamos hablando de economía, de sus negocios, de sus ventas, sobre todo los que venden aquí. Y qué grato escuchar de algunos hermanos que siempre he escuchado algo que me dicen, pastor, está mala la cosa, pero no sé cómo llegué a la meta puesta por la empresa. Y eso lo hace Dios. Pastor, la inflación, pero no importa. Pastor, el presidente que tenemos, no importa. La palabra de Dios no promete que vamos a estar bien. No dice que no vamos a tener problemas, los vamos a tener, pero vamos a estar bien. Vamos a ser cuidados, vamos a ser resguardados. Porque cuando realmente tú te fundes en la palabra de Dios, o sea, aumenta nuestra fe. En Romanos, por eso dice en Romanos 10:17, que la fe viene como resultado de oír, ¿qué cosa? El mensaje de Dios, la palabra de Dios, el que oye la palabra de Cristo. No sé si alguna vez has leído la palabra de Dios en algún punto y se te pega y te queda en tu cabeza y a la final tú dices, oye, en realidad mira la palabra de Dios y que yo lo puedo lograr y tú te animas porque te produce fe.
Yo siempre en mi juventud, el pasaje de Salmo 37, versículo 4, fue uno de los pasajes que amé, porque realmente empecé a ver que ese pasaje se hacía real en mi vida. Cuando el Señor nos decía ahí, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Cuando yo miraba la palabra peticiones, y me encanta ese texto, el peticiones se refiere a deseos en el hebreo, no se refiere a necesidades. Doy gracias a Dios que está ese versículo. Porque Dios suplirá las necesidades de cada uno. Amén. Y siempre el Señor en su palabra te va a decir, Dios te va a dar alimento. No hay justo que mendigue pan. Comida vas a tener, pero a lo mejor un auto no vas a tener. Lo siento. Porque esa no es una necesidad quizás, va a decir el mundo, eso es un deseo. Pero cuando estaba muy joven descubrí ese pasaje a través de un predicador que nos decía que el Señor, más allá de cubrir necesidades, en algunas ocasiones cubría nuestros deseos. Y yo podría preguntar aquí si Dios te ha dado algún deseo, no una necesidad, un deseo. ¿Alguien deseaba algo y el Señor se lo dio aquí? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál era mi deseo? No es un deseo tonto, sí. No era cristiano en ese tiempo, pero era un deseo. Cuando estaba joven, me gustaba mucho el básquetbol. Jugué básquetbol allá en Ovalle, por Club Deportivo Villalón. Competía ya un tiempo. Viajé a algunas partes de Chile, al sur, a Ancud, por ejemplo, a jugar básquetbol por la selección de Ovalle. Me gustaba el básquetbol, a pesar de que me gustaba más el fútbol, pero cuando usted hace deporte le gusta todo. Y en ese tiempo veía, quizás mis papás, mi mamá se van a acordar, en ese tiempo veía los partidos, que era un partido, veía a Chicago Bulls, veía a Utah Jazz y veía justamente los partidos ahí de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, bueno, el Canguro Drexler. Estoy hablando de personajes que hoy día ya están en el Salón de la Fama del básquetbol. Y yo siempre decía en mi cabeza, mi sueño, mi deseo, algún día ver un partido de básquetbol, de la NBA. Y doy gracias a Dios que eso lo pude lograr siendo cristiano, no siendo inconverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún inclusive un deseo de un inconverso, Dios lo pudo hacer real ya siendo cristiano, porque Él conoce las peticiones de tu corazón. Y doy gracias, hace muchos años atrás tuve la oportunidad y ves que puedo, en los Estados Unidos fui a un partido de Orlando Magic y donde ahí jugaba Magic Johnson en su momento. Doy gracias a Dios. Y usted va a decir, ¿y qué tiene de espiritual eso, pastor? Nada. Por eso es un deseo. Dios es bueno. Y lo hemos hablado a veces con mi señora, que no sé si a usted le pasa que a veces hasta nos da miedo qué desear. Porque Dios es tan bueno que te lo da. Pero ojo, si no te lo da, no te enojes. Por algo es un deseo. Y todo eso el Señor lo hace y lo confirma a través de la palabra de Dios. Por eso algunos hombres en los tiempos antiguos dijeron, aumentanos la fe. Mientras más fe, obviamente la palabra de Dios obraba mejor en su vida. Por eso muchos de nosotros, sobre todo si estamos en épocas donde estamos medio deprimidos, épocas donde estamos medio bajoneados, déjame decirte que lo mejor es que te sumerjas a estudiar la palabra de Dios. No tus pensamientos, no los consejos de otros, no lo que dice una película, no te encierres en tu casa a despejarte, sumérgete en la palabra de Dios, sobre todo en tiempos difíciles. Porque es así, porque vamos a experimentar a veces manejar niveles de estrés que la mayoría de la gente no soportaría. Usted no sabe muchas veces, y con mi señora hablamos, mi señora me dice, mi señora tiene una envidia sana, pero entre comillas es una envidia sana, quizás para ella, para mí no es una envidia. Pero mi señora muchas veces me dice, tú llegas, pones tu cabeza en la almohada y te duermes.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces con mi esposa conversamos con una pareja, un matrimonio, un papá, nos cuentan de unas atrocidades que le han tocado vivir o que están viviendo. Y mi señora me dice, pero es que yo no sé cómo tú puedes dormir después de haber escuchado lo que escuchaste. Bueno, eso es producto de la palabra de Dios que opera en uno. Porque a la final, por más que yo me emocione, por más que yo me ponga en los zapatos de la persona, el único que tiene el poder para solucionar en esa vida es la palabra de Dios dada por Dios. No yo. No yo. Y si yo no creo eso, probablemente no sería pastor. No sabría lidiar. Porque escuchar cosas que he escuchado en mi vida, creo que no estaría aquí. Mire lo que dice Éxodo. Éxodo 23. Porque sinceramente mi confianza no está en mí. Mi confianza está en Cristo. Y tú también debes entender esto. Cuando el Señor iba a hacer este cambio, este cambio de sucesor, en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 29 al 30, Dios le está hablando a este hombre, Josué, y el Señor, mire lo que le dice: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. El Señor le estaba diciendo, yo voy a hacer las cosas, pero las voy a hacer con tranquilidad, paso por paso. Pero lo único que Dios le está diciendo, que a pesar de que era un sueño muy grande dado a Josué, que era conquistar la tierra y tomar posesión de todo, el Señor le está diciendo, yo podría ser así, pero no. Tú tienes que aprender que todo va con calma porque yo estoy detrás. La palabra de Dios hace eso. No esperes que Dios te solucione el problema hoy día. No esperes que tu matrimonio se mejore ahora ya porque escuchaste un mensaje. No esperes que tus hijos van a cambiar porque los trajiste a la iglesia a un culto. El Señor lo está haciendo ya, pero de a poco. Sigue confiando en la palabra de Dios. Porque yo personalmente, ni tú tienes la capacidad para cambiar el corazón de alguien. Es solo el de Dios. Pero camina. Por eso Dios le está diciendo a Josué, ¿tú conoces a los enemigos? Son más grandes que tú. Pero yo no te voy a dar toda la tierra primero, con calma. Para que vayas aprendiendo, para que vayas confiando, para que veas que todo lo que yo te digo se va a ir dando. Es por eso, mi hermano, que no crecemos automáticamente en la fe. Es por eso que no te vuelves un aplicador de la fe automático, paso a paso. Quizás hoy día te dio un problema de salud, pero es una parte de algo mayor que Dios va a hacer para tu vida. ¿Sabes qué? Yo cuando miro eso y miro estos pasajes de la Biblia, cuando Él dice, poco a poco los echaré delante de ti, yo no espero juicio. Y quiero un cambio de a poco. El Señor va haciendo los cambios de a poco. Y ¿sabes qué? Eso me ha dado confianza a enfrentar muchas veces las metas y algunas de ellas que son enormes. ¿Cómo me como un elefante? De a pedacito. ¿Se puede comer usted un elefante de una sentada? ¿Se puede comer una corvina de 20 kilos de una sentada? No, no se puede. De poquitito. Los problemas son igual. Si usted está pasando un problema, ¿cómo se lo da de a pedacitos? No es necesario que se lo coma entero. Es por eso que nos estresamos. La cuarta cosa que la Biblia puede hacer en tu vida es estimular mi crecimiento. Estimular mi crecimiento.
Porque la palabra de Dios renueva mi vida, me permite volver a empezar, me da muchas veces un nuevo comienzo. Por eso la Biblia habla de un nacimiento nuevo. Erradica mi culpa, me limpia, borrón, cuenta nueva de parte de Dios hacia mi vida, activa mi fe. Pero después empieza a hacernos crecer y estimular mi crecimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el que el Señor obviamente obre en nuestra vida? Es que el Señor, por eso, como dice ahí el punto que estamos viendo, estimula el crecimiento. Hoy día hemos tenido la oportunidad de estar mirando a atletas de alto rendimiento y conversar con ellos. Estuve conversando con un atleta de Perú y le preguntaba yo de cuánto tiempo llevaba en esto y me decía que desde los 4 años ya estaba entrenando. Y todo ha sido en base a entrenamiento y cómo ellos pueden tener una capacidad de resistencia. Es impresionante. Y eso podemos ver que la palabra de Dios es exactamente igual, porque hay gente que resiste mejor a los problemas que otros. Es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va produciendo un crecimiento. Por eso muchas veces cuando vemos personas que están pasando alguna dificultad, una de las preguntas que yo hago muchas veces, ¿cuánto estás leyendo tu Biblia? No, pastor, es que hace rato que no la leo. Ah, bueno, eso me da una gran explicación de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Cuánto estás orando? Porque hay que entender que cuando oramos es yo conversando con Dios. Y cuando leo la Biblia es Dios conversando conmigo. Así funciona. ¿O alguno de ustedes le ha respondido Dios cuando estaba orando y se pusieron a conversar entre ustedes? Porque si a usted le ha pasado, entonces déjeme decirle que usted a lo mejor ya está a otro nivel. Super Saiyajin usted. Porque a mí Dios no me ha respondido todavía y nunca he escuchado la voz de Dios después de estar justamente conversando. Pero sí muchas veces he orado y le he dicho, Señor, necesito esto, Señor, estoy viendo esto, Señor, ayúdame, Señor, estoy inquieto con esto. Y adivine qué hace usted después de leer, después de orar. Vaya a leer la Biblia, porque Dios va a hablar. Dios habla. Dios no va a hablar en la oración. Dios solo va a escuchar en la oración. Cuando tú abras tu Biblia o vengas al culto, entonces Dios va a empezar a hablar Él. Si usted escucha algo aquí cuando uno lo está diciendo, es Dios le está hablando, posiblemente porque usted oró. Así funciona. Por eso, ¿qué pasaría si a través de tu vida, sin saber el poder que tiene la palabra, sabes que realmente está sucediendo, que estás perdiendo, pero tremendas bendiciones, beneficios de la palabra de Dios? Por eso cuando dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Pero qué nos dice? ¿Que es útil para qué? Enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted se da cuenta, son cosas reales que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. En cada uno. Por eso el propósito de la Biblia es ayudarte a vivir para un propósito de Dios. No tu propósito, sino el propósito de Dios. O sea, Dios me enseña el camino por el cual yo debo andar. El camino que Dios quiere que yo vaya. Y eso lo hace la palabra de Dios. Número 5, la quinta forma que usa la Biblia para cambiarme es iluminando mi mente. En el Salmo 119, versículo 130, y ustedes la tienen en la versión Reina Valera contemporánea en sus hojas, dice: las enseñanzas de tus palabras ilumina, y hasta la gente sencilla, ¿qué dice? Usted no necesita ser un sabio, un teólogo para entender la palabra de Dios. Para nada.
Y eso es tremendo de la palabra de Dios. Y déjame decirte lo siguiente. Posiblemente, y a veces va a suceder que tú vas a leer un versículo y tú lo vas a entender mejor que yo. Porque Dios habla con la sencillez. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros, incluyo los predicadores, es que siempre andamos tratando de buscar más. Y la palabra de Dios es sencilla. Porque cuando si yo, por ejemplo, si yo pecara, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo voy a ir, voy a buscar qué significa exposición en el hebreo. ¿De dónde viene la raíz de la palabra exposición? Y un versículo que a lo mejor yo debería entender que leyendo la Biblia entiendo, y listo, y se acabó. Por eso déjeme decir que a veces es un defecto profundizar en la palabra de Dios. Por eso Dios a quién llamó para enseñar su palabra. ¿Quién eran los expertos en los tiempos del Señor Jesucristo en Biblia? ¿Quiénes eran? Los fariseos, doctores de la ley, doctores de la palabra. Iban a escuelas especiales. El apóstol Pablo, que él es un caso especial, el apóstol Pablo estudió en la escuela de Gamaliel. Para los que no saben quién es Gamaliel, Gamaliel era un rabino, uno de los doctores más capos en Biblia. Y el apóstol Pablo era estudiante de él. Pero el Señor a la final nos dice en su palabra que todos podemos entenderla. Hasta la persona más sencilla. Cuando hay personas que me dicen, pastor, no entiendo la Biblia. No quiere entender la Biblia, porque la palabra de Dios es sencilla. A veces buscamos mucho más allá. Y eso es lo que habla con la iluminación. Versus la revelación. Que hoy día estamos en periodos donde mucha gente está ocupando muy mal esas palabras y habla de revelación versus iluminación. La revelación es que algo que no existía, Dios te lo da a conocer. Eso es revelación. Iluminación es algo que existía y Dios te lo muestra o te lo aclara. Los cristianos somos iluminados. Y cuando un hombre dice tener una revelación, vamos a entrar en problemas. ¿Me doy a entender? José Smith tuvo una revelación. ¿Qué pasó? Y alguno va a decir, ¿y quién es José Smith? El creador de la iglesia mormona. Él tuvo una revelación. Carlos Russell, o Charles Russell, también tuvo una revelación. ¿Quién es él? El fundador y después pulsado por los testigos de Jehová. El mismo fundador lo echaron después. Mahoma. Adivine qué tuvo. Una revelación. Y le podría estar enumerando un montón de gente que dice tener revelaciones. Por eso, los hijos de Dios no tenemos revelación, tenemos iluminación. Nosotros no somos quien para agregarla a este libro. Dios ya habló. Y los tiempos, los hombres, dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, si no me equivoco, dice que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados o revelados por Dios. El último de ellos que recibió una revelación, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y ojo que la revelación, ¿cómo te tiene a ti y a mí? La revelación de Juan. ¿Clarito o medio confundido? ¿Cómo lo tiene usted Apocalipsis? Más o menos, ¿no? Es complejo la revelación. Por eso cuando miramos la palabra de Dios aquí nos está diciendo que ilumina nuestra mente. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en tu oreja diciéndote, mira, esto está diciendo la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, tu palabra, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies. ¿Qué hace la Biblia?
ilumina nuestros pies, ilumina nuestro caminar, pero no hace caminos, ilumina el camino. Revelación hace un camino. Iluminación muestra el camino. Así que por si acaso es como justamente una linterna. La linterna no hace un camino, la linterna muestra el camino. La palabra de Dios es eso. Así que cada vez que tú no sabes por dónde caminar, entonces ¿qué tienes que hacer? Biblia. No sabes qué decisión tomar, entonces ¿qué necesitas? Biblia. Así funciona. Y muchas veces yo sé, que no me malinterpreta lo que voy a decir, mucha gente dice, pastor, no sé qué decisión voy a tomar, así que voy a orar. Si usted va a orar, creo que hay que conducir la oración de buena manera. ¿Y a qué me refiero con conducir la buena manera a la hora de la toma de una decisión? Es que su oración sea, Señor, muéstrame con tu Biblia. Esa es la oración de una persona que está buscando respuesta de Dios. Y no la oración, Señor, muéstrame qué hago. Señor, no. Señor, aclara mi mente para encontrar en la palabra de Dios respuesta. Y yo sé que muchos a veces oramos diciéndole, Señor, ayúdame porque no sé por dónde voy. No, ore pidiéndole, Señor, muéstrame a través de la Biblia por dónde debo caminar. Porque tú primero oras y Dios después, ¿qué hace? Responde. En el Salmo 119, versículo 18, ¿qué dice? Todos juntos. Salmo 119, versículo 18. A la 1, a las 2 y a las 3. Abre mis ojos. Esa es una oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de qué cosa. Si yo estoy pidiendo la voluntad de Dios, abre mis ojos para ver qué dice la Biblia. No busquemos experiencias externas a eso. Número 6, rápidamente para finalizar. Eleva mi estado de ánimo. ¿Alguien le ha sucedido eso? ¿Alguien ha leído la Biblia, un versículo, un pasaje? A mí me ha pasado muchas veces, desanimado, cansado, y uno a veces abre la Biblia. Yo estuve ahora esta semana ahí en Santiago, moviéndome para allá, para acá, un poco complejo todo el tema, pero para llegar donde está sucediendo lo de la villa, de la Villa Olímpica, está en la estación de Cerrillo, en la última estación de la línea 4, si no me equivoco. Pero yo es que yo me perdí las líneas, yo lo único que sé es que los colores nomás, me voy por los colores. Y ahora como soy nuevo en el metro, ¿alguien aquí de Santiago se ubica en el metro? ¿Sabe de qué me enteré? Que los trenes tienen colores. Y según el color para en la estación o no para en la estación. Entonces anduve varias veces pasándome de largo y tenía que pasarme por abajo y cruzar para el otro lado y agarrar la otra estación. Una locura. Así que si quiere un guía en el metro en Santiago, yo soy el menos indicado. Hasta que el último día el Benjita me dijo, yo le dije, Benja, pero no debería parar ahí en esa estación. Y me dijo, no, es que mira, en esta hora esa estación se vuelve al color rojo. Entonces tienes que tomar el metro que tiene el color rojo. Ah, y eso lo vine a saber al último día de la semana. Por eso anduve varias veces en varias estaciones pasándome y yo dije, ¿y por qué no paró aquí y pasó de largo? Tenía que bajarme, no sé, no me acuerdo en qué estación ya. Es una locura, hermano. Pero estoy bien lejos porque en el metro me demoro 55 minutos desde la estación donde la tomo hasta donde tengo que ir. Así que hago 55 para allá y 55 de vuelta. Pero ¿sabe qué? Vale la pena, vale la pena. El sacrificio, el poder hablar con los deportistas, el poder presentarle a Cristo. No, pero bien. Y muchas veces esos 55 minutos son 55 minutos parados, no son 55 minutos sentados. ¿Ya?
Hace años que no me insultaban y esta semana me insultaron. Porque no me apuraba, yo soy de La Serena, lento. Ya, pues súbase. Tal por cual. Ya me subo, si está bien. Son experiencias que estoy viviendo en estos tiempos de mi edad ya. Ni un brillo los santiaguinos. ¡Ah! No hay un santiaguino allá, hay varios aquí. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Nos anima. ¿Y sabe qué hice durante todos esos viajes? Iba leyendo. Iba leyendo, tomé un buen libro y durante esos viajes maravilloso poder leer. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios, te anima. En Romanos 15, versículo 4, cuando vemos justamente en este texto, en Romanos 15, 4, podemos ver que mi hermano, realmente es un cafecito. Ese café que necesitamos muchas veces, la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las tengamos consolación y esperanza, o en cierta manera, ánimo. Cada vez que sientas falta de esperanza y poca consolación, adivina qué tienes que hacer. Leer tu Biblia. Y te vas a animar. Así que por lo menos esta semana he estado leyendo eso, la palabra de Dios. El Señor dijo en el Salmo 119, versículo 14, mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿En qué cosa? En tu palabra he esperado. ¿Dónde nos refugiamos? ¿Dónde descansamos? A través de tu palabra. Número 7, ¿qué hace la palabra de Dios en mi vida? Libera mi potencial. ¿Sabía usted que tiene una capacidad? Todos ustedes tienen unas capacidades impresionantes, pero que a veces no nos damos cuenta si no fuera por la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que no somos buenos para algo o que no vamos a poder lograr algo, pero cuando miramos la palabra de Dios, leemos un versículo, escuchamos un sermón, nos llenamos de valentía y déjeme decirle que logramos y conquistamos cosas. El Señor Jesús dijo ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán, ¿qué dice? La verdad y la verdad. Si permanecemos en su palabra, somos libres, tenemos desarrollo. Por eso, ¿te gustaría tener tu vida renovada después de que se vino abajo? ¿Te gustaría que tu culpa fuera erradicada por lo que has hecho mal? ¿Te gustaría que tu fe fuera activada para que tengas más confianza y valor y tu crecimiento estimulado por lo que te convertirás, producto de poder sumergirte en la palabra de Dios? Por eso tienes que entrar a dedicarte a buscar de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Pero ¿cómo tengo esos beneficios que acabo de mencionar? Rápidamente, y quizás no voy a leer los pasajes, pero anótelo para que no se vaya con incompleto estos 3 puntos. Número 1, decídase aprender la Biblia. Apréndala. El Señor les dijo a los hombres ahí en el libro de Marcos que el error de ellos y erraban en cuanto a la vida, a las cosas, porque ignoráis qué cosa, las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros, ignoramos el poder de Dios en su palabra. Por eso queremos meter las manos. Por ejemplo, ¿en qué sentido me estoy refiriendo? Quiero yo pelear y no dejar que Dios pelee porque desconozco la Biblia. Quiero yo criticar porque desconozco la Biblia. Quiero yo criticar a mi esposa y enojarme con ella porque desconozco la Biblia. Porque si conociera el poder de la palabra de Dios,
¿Sabe quién va a tratar con mi esposa? Ascuas de fuego acumula sobre las cabezas, pero siempre y cuando yo me sumerja en la palabra de Dios. Si tienes un mal jefe, no pelees con tu jefe, deja que Dios pelee con él. Sumérjate en la palabra de Dios. Por eso, tengo que aprenderla. Número 2, aceptándola como mi autoridad. Así obtengo beneficios. Primero, aprendiéndola y segundo, aceptándola como mi autoridad. Y no la entienda. ¿Hay que entender la autoridad de Dios? ¿No? ¿Usted le puede pedir a una hormiga que entienda el Internet? ¿Una hormiga puede entender cómo es el Wi-Fi en nuestra iglesia? Es un ejemplo bien burdo, pero eso es la Biblia, mi autoridad. Yo no tengo que entender la autoridad de Dios. Yo tengo que aceptar que hay Wi-Fi. Y la hormiga, crea o no crea que hay Wi-Fi en esta iglesia, adivine qué es lo que hay. Wi-Fi. Es que no entiendo, va a decir la hormiga. No me interesa, dice Dios, hay Wi-Fi. Es que a qué velocidad por segundo estamos navegando. A la hormiga no debe interesarle, solamente tiene que seguir haciendo su trabajo. ¿Me doy a entender con ese ejemplo? Es así la autoridad de la palabra de Dios. No tengo que entender por qué yo tengo que obedecer a Dios, por qué Dios estableció cosas. Simplemente tengo que seguir obrando en esta vida como una hormiga. Punto. ¿No es medio autoritario eso? Sí, pues porque estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Así funciona. La Biblia en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, ¿qué dice? No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Las palabras de hombres las cuestionamos, la palabra de Dios no se cuestiona. ¿La aceptamos o no? Y número 3 y último, actuando en ella. Y es así como me beneficio. Aprendiéndola, aceptándola como autoridad y actuando en ella. El Señor dijo ahí en Juan, creo que le falta el 7 ahí, ¿o no? Es 17. Ahí está en sus hojas, la impresora se comió el 7, ¿cierto? Anoten su hoja al final, Juan 13, 17. No 13:1, porque después va a estar compartiendo con alguien y se va a confundir. Por eso cuando yo hago lo que dice la Biblia, a eso se está refiriendo actuando en ella, cuando yo hago lo que dice la Biblia, ¿sabes qué pasa? Mi vida se va a renovar. Presta atención a esto, por favor, porque es un resumen muy cortito de lo que hemos visto. Cuando yo hago lo que dice la Biblia, ¿sabes qué va a pasar? Mi vida es renovada. Mi sentido de culpa es erradicado. Mi estado de ánimo es elevado. Mi fe se activa. Mi crecimiento espiritual es estimulado y sigue creciendo y creciendo. Mi potencial es liberado. Todas estas cosas suceden cuando tengo la oportunidad de aprender, de aceptar y de actuar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida, si tú la dejas que actúe en ella. Vamos a orar.
Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Dios porque estamos estudiando la Escritura, lo que hace en nuestra vida. Pero en esta hora hemos visto algunos puntos que a veces lidiamos los cristianos con cada una de ellas. Muchos lidiando con la culpa, muchos lidiando con sus emociones, muchos lidiando con decisiones. Pero no hay mejor respuesta de dónde puede venir y solución a cada uno de nuestros problemas si no es a través de la palabra de Dios. Por eso Dios demandó en cada uno de nosotros, Padre, que lo primero que teníamos que conocer era la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Una vez que oímos la palabra de Dios, mi Señor, entonces reconocemos que hay un Dios y que Él envió a su Hijo por cada uno de nosotros a morir en la cruz y a hacer real y confirmar inclusive los relatos y las promesas que habían de la venida de Cristo. Más de 300 profecías que nos anunciaban que Cristo vendría. Damos gracias porque tu palabra no solamente nos anunciaba eso, sino también nos ha anunciado en nosotros la posibilidad de tener vida eterna, la posibilidad de ponernos al resguardo de cuando hayan tormentas. La palabra de Dios nos anima en tiempos de salud, enfermedad, en tiempos de sufrimiento. La palabra de Dios aumenta nuestra fe cuando nos sumergimos en ella para poder entender que no interesa lo que esté sucediendo en el mundo, rumores de guerra, problemas familiares, distanciamiento entre padres e hijos, algunos sin trabajos, algunas relaciones rotas. Y no interesa, Padre, que ninguna de esas cosas pueden sobrepasar lo que dice la palabra de Dios. Que si me deleito en ella, me deleito en sus palabras, tú actuarás en nuestra vida. Por eso Dios fortalece a cada uno de los que nos encontramos aquí, de los que están mirando las transmisiones, porque tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, la cual hacemos bien en oír y estar atentos, y en donde podemos transformar nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestros problemas, y en especial solucionar el pecado que constantemente cada uno, sin excepción, realizamos. Porque a través de la palabra de Dios puedo entender que el Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Yo no sé, Dios, si hay alguien aquí pasando alguna necesidad, algún problema. Pero ¿por qué antes de terminar esta reunión no ponemos en práctica lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos decía en el mensaje? Creo que el momento ahora es de hablar con Dios. ¿Tienes algo que decirle a Dios? ¿Tienes algo por qué orar? ¿Tienes alguna petición? ¿Por qué no oras en este momento y le dices a Dios y conversas con Él lo que tú estás pasando por tu mente? Para que después Dios en la semana o quizás en la noche o el miércoles en alguna enseñanza, Dios te responda, Dios te hable. El Señor dijo en Mateo capítulo 6 que cuando tuvieras algo, anda a lo secreto. Y déjame decirte que el lugar más secreto que podría encontrar en este momento es tu mente. Nadie sabe lo que está pasando por tu cabeza, de los que estamos aquí, pero Dios sabe. Y ora ahí, donde estás, y conversa con Dios. Cuéntale, o dale las gracias, como tú quieras, para que Dios te sorprenda. Padre, gracias Dios, gracias Señor, por esta mañana. Gracias Padre, porque sin ti no sé qué seríamos.
andaríamos errantes. Sin ti nuestro matrimonio estaría fracasado. Sin ti tendríamos hogares destruidos. Sin ti no tendríamos inclusive todo lo que tenemos. Por eso, Dios, gracias. Pero también sé que a veces hay necesidades, situaciones que necesitamos respuestas. Y vamos a ti en esta oración para decirte, Señor, ayúdame, interviene, actúa, muéstrame, guíame y háblame a través de tu santa palabra, Señor. Y quisiera cerrar esta oración mientras usted está orando y hacer una pregunta. Dice la Escritura que Dios escucha a sus hijos y escucha la oración de sus hijos. Pero para poder ser hijos tenemos que tener clara nuestra salvación en Cristo Jesús. Solamente decirte en esta hora, si estás con nosotros, si nos estás visitando, tienes que entregar tu vida a Jesucristo, porque Él es la base y la fuente de todo poder. Y el Señor dijo en su palabra que tenías que buscarle de todo corazón, que invocaras el nombre del Señor para que seas su hijo. Y quizás Dios te ha traído en esta mañana para que puedas tomar justamente esa decisión o hacerla simplemente saber. ¿Te gustaría ser un hijo de Dios? ¿Te gustaría saber que tu eternidad el Señor la tiene por delante? ¿Te gustaría entender que necesitamos a veces confesar nuestras ofensas y nuestros pecados y decir, Señor, yo te necesito, quiero tener vida eterna? Simplemente quiero cerrar esta oración por alguien que dijera, pastor, ore por mí, yo quiero tener vida eterna, yo quiero ser un hijo de Dios. Solamente alza tu mano ahí en el lugar que estás y yo voy a orar por ti solamente. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Solamente alza tu mano nomás. Amén, gracias, que Dios te bendiga, gracias, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito salvación, amén, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Voy a orar por estas 5 personas para que Dios haga su obra, les convenza, para que Dios les muestre a través de la Escritura de que podemos ser salvos o tener una seguridad de nuestra salvación. Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo, como iglesia también no se trata solo de nosotros, sino se trata también de otros. Y oramos, Dios, como congregación por estas 5 personas que públicamente ante mis ojos me hacen saber que necesitan oración. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que su Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Dios, esté obrando en su mente, en su corazón, y que puedan afianzarse en la palabra de Dios y entender que son o pueden llegar a ser hijos de Dios. Rogamos que así sea en sus vidas, y tú, Dios, les estés demostrando que a pesar de las dificultades y los problemas que vamos a tener en la vida, que son muchos, nada se va a comparar a una eternidad sin llanto y sin dolor. Así que obra en sus corazones y dale esa paz y esa tranquilidad, y que tú estés ocupando a personas que puedan llevarle un mensaje de salvación a ellos de una forma clara y sencilla, para que nunca más puedan dudar de que puedan comprender que son llamados hijos de Dios, donde el Espíritu Santo se manifestará en sus vidas. Gracias a Dios, bendice a cada uno y gracias te damos por esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.